¿Te has preguntado alguna vez qué hay más allá de la muerte? Yo tampoco, hasta el día en que morí y regresé. Lo que viví durante esos minutos en los que mi corazón dejó de latir cambió todo lo que creía saber sobre la vida, el poder y el propósito de nuestra existencia. Vi cosas que desafiaban toda lógica. Fui testigo de verdades ocultas detrás de los sistemas y líderes mundiales, y descubrí que la riqueza y el poder son solo una trampa, una ilusión cuidadosamente diseñada para mantenernos ciegos. Hoy, voy a compartir contigo cada detalle de esa experiencia, desde el túnel de luz y la paz inexplicable, hasta las revelaciones que me hicieron comprender que el verdadero conflicto no es económico ni político, sino espiritual. Así que, si alguna vez te has sentido atrapado en esta carrera interminable por el éxito, o has sospechado que hay algo más grande moviendo los hilos en la sombra, quédate hasta el final. Y si estas historias reales y poderosas te interesan, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de esas impactantes. La historia de Javier comienza mucho antes de aquel fatídico. Nacido en una familia humilde, él prometió desde joven que jamás volvería a pasar necesidades. Su inteligencia y ambición desmedida lo impulsaron a los más altos círculos financieros. El lujo y el poder parecían ser la respuesta a todos sus miedos. Su jornada diaria estaba marcada por reuniones interminables, gráficos bursátiles y el constante zumbido de su teléfono. El dinero se convirtió en su dios, y la espiritualidad en una superstición absurda para mentes débiles. Para Javier, la fe no era más que una muleta emocional para los fracasados, y la vida se resumía en balances, estrategias y número. Cada día era una carrera contra el tiempo, un esfuerzo incansable por aumentar su fortuna y asegurar el control absoluto de su destino. Las oficinas con ventanales gigantescos que dominaban la ciudad le hacían sentir que estaba en la cima del mundo. Las fiestas exclusivas, el champán y las conversaciones banales con otros magnates alimentaban su ego, aunque en las noches la soledad se infiltraba silenciosa. Sin embargo, Javier ignoraba esa sombra persistente, atribuyéndola al agotamiento. La riqueza debía bastar para llenar cualquier vacío, pensaba. La paz inexplicable que algunos aseguraban sentir tras la oración o la meditación le parecía una fantasía. Con el tiempo, esa obsesión por el control empezó a consumir. No había espacio para el descanso, ni para la familia ni los amigos. Las relaciones se tornaron transacciones y la bondad, un gesto la idea de la muerte le parecía un cálculo, una variable que no valía la pena considerar. La visión espiritual de la vida era, para él, una metáfora barata para quienes no podían enfrentar la cruda realidad. Javier se repetía que su éxito era prueba suficiente de que había, y aunque la ansiedad anidaba en su pecho como un tumor latente, prefería ignorarla. Después de todo, los verdaderos hombres no dudan. A veces, sin embargo, en medio de las madrugadas silenciosas, los recuerdos de su infancia aparecían como fantasmas inoportunos. Las risas de su madre mientras rezaba, las historias de milagros y aquel humilde crucifijo en la pared parecían burlarse de su incredulidad. Javier sacudía la cabeza, apagaba las luces y volvía a las cifras, decidido a olvidar esos pensamientos inútiles. Pero una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba que la vida era más que cifras y contratos. Y aunque se esforzaba por silenciarla, esa voz cobraba fuerza con cada día que pasaba. Lo que Javier no sabía es que toda esa carrera desenfrenada estaba a punto de ser interrumpida abruptamente. La ilusión de la riqueza y el poder pronto se desvanecería ante una verdad que no podía controlar ni negociar. La vida, con su cruel ironía, le mostraría que hay cosas para las que ni todo el dinero del mundo puede preparar a un hombre. Y así, sin saberlo, Javier avanzaba ciego hacia el destino que cambiaría su existencia para siempre. La mañana del accidente, Javier estaba más impaciente de lo habitual. La reunión con los inversores asiáticos era crucial, y llegar tarde no era una opción. Mientras el tráfico se acumulaba como una serpiente interminable de luces rojas, su pie golpeaba el piso del auto con impaciencia. El teléfono vibraba sin cesar, recordándole los correos pendientes, las cifras que debían cuadrar, las decisiones que no podían esperar. «Vamos, maldita sea», murmuró entre dientes, acelerando en cuanto el semáforo cambió. Fue entonces cuando todo se volvió como una película pausada en el peor momento. Un sonido metálico desgarrador, el impacto brutal y el mundo dio un vuelco. De repente, el silencio. Pero lo más desconcertante no fue eso, sino la sensación de estar flotando. Javier abrió los ojos, o al menos creyó hacerlo, y se encontró a varios metros sobre el asfalto. Vio su coche convertido en un amasijo de metal y humo elevándose en espirales fantasmales, y ahí, en medio del caos, estaba su cuerpo, inerte y doblado en un ángulo natural. La escena debería haberle llenado de terror, pero, sorprendentemente, sentía una calma inexplicable, una paz profunda que desafiaba toda lógica. Su primer pensamiento fue que debía ser un sueño, pero los detalles eran demasiado nítidos, demasiado reales. El olor a gasolina,
el rostro pálido del conductor del camión, los curiosos grabando con sus teléfonos. Intentó gritar, llamar a alguien, hacer algo, pero no había voz, ni peso, ni dolor. Era como estar atrapado en una burbuja de cristal, viendo el mundo continuar mientras él permanecía suspendido. Los paramédicos llegaron rápidamente, sus movimientos coordinados, casi mecánicos. Javier observó cómo intentaban reanimarlo, cómo sus manos se movían con urgencia sobre su propio pecho. Fue entonces cuando lo comprendió. No era un sueño, estaba muerto. La certeza golpeó su conciencia con una fuerza brutal, y por un momento, una ráfaga de miedo helado recorrió su ser. Pero incluso ese miedo se disolvió pronto en aquella paz insondable. Lo que siguió fue aún más extraño. La luz. Al principio, un punto lejano, como el destello de un faro en medio de una tormenta. Luego, un túnel brillante, cálido, que parecía llamarlo sin palabras. No había tiempo ni espacio. Solo el impulso de avanzar hacia aquella claridad. Javier se resistió, intentando aferrarse a la escena del accidente, a su cuerpo roto en el pavimento. Pero la fuerza de la luz era implacable, como un río caudaloso que arrastra todo a su paso. Y entonces, como si cruzara un umbral invisible, dejó atrás el caos, el dolor y el asfalto manchado de sangre. El túnel lo envolvió con una suavidad indescriptible. No había sombras ni preguntas, solo aquella paz absoluta y la sensación de ser esperado, como un hijo que regresa a casa después de una larga travesía. Javier no entendía cómo, pero sabía que estaba a punto de enfrentar algo mucho mayor que cualquier reunión de negocios, que cualquier cifra de su cuenta bancaria, y por primera vez en su vida, se permitió dejarse llevar, abandonar el control, flotar hacia el misterio que se desplegaba ante él. Lo que encontraría al otro lado del túnel cambiaría su existencia para siempre. Pero en ese instante, suspendido entre la vida, Javier solo podía seguir avanzando, atraído por aquella luz que parecía contener todas las respuestas, todos los secretos. Y aunque no lo sabía aún, su verdadera prueba apenas comenzaba. La luz se desvaneció lentamente, como la niebla disipada por el sol, y Javier se encontró de pie en un paisaje imposible de describir con palabras humanas. No había horizonte, ni cielo, ni suelo, pero todo parecía estar hecho de una luminosidad dorada y palpitante, como si el aire mismo estuviera vivo. No sentía frío, ni calor, ni miedo, ni confusión, solo una paz inexplicable que lo envolvía por completo. Y entonces lo vi, una figura radiante, tan familiar como desconocida. Sus ojos eran dos océanos infinitos, cargados de amor y comprensión. No necesitó preguntar quién, cada fibra de su ser lo sabía. Era Jesús. El rostro de Jesús no expresaba juicio, sino una compasión tan profunda que a Javier le dio el alma. Las palabras no eran necesarias, las respuestas llegaban como olas de entendimiento directo al pensamiento. Sin advertencia, comenzó la revisión de su vida. No era como ver una película, sino como revivir cada instante, sintiendo no solo sus propias emociones, sino también las de aquellos a quienes había afectado. Cada decisión, cada palabra cruel dicha con arrogancia, cada mirada indiferente a los necesitados, cada traición en nombre del dinero se desplegaba ante él. Pero lo más desgarrador era experimentar el dolor y la decepción de quienes alguna vez confiaron. Era como estar desnudo ante él, incapaz de esconderse tras excusas o explicaciones. La escena cambió. Vio a su madre, con las manos juntas y los ojos cerrados, rezando en la pequeño apartamento. Creció. Sintió su angustia y sus oraciones desesperadas para que su hijo encontrara el camino correcto. Vio a antiguos amigos alejados por su frialdad, colegas humillados por su ambición desmedida, rostros olvidados suplicando ayuda, mientras él aceleraba en su auto, ignorándolos. Cada momento de egoísmo brillaba como una herida abierta, y la culpa se transformaba en un peso insoportable. Quiso gritar, pedir perdón, arrancarse el remordimiento de alguna forma, pero no había dónde. Y entonces, una voz resonó, suave pero no es tarde. Aún puedes elegir. Las palabras de Jesús no llevaban reproche, sino una esperanza que desgarraba más que cualquier condena. Javier comprendió que toda su vida había sido una búsqueda desesperada de tratando de llenar el vacío, riqueza pero la paz verdadera, la paz inexplicable que ahora no tenía nada que ver con posesiones ni estatus. Era como despertar de un largo sueño, como si las cadenas invisibles que lo ataban se hubieran roto de golpe. Y en medio de aquel torbellino de emociones, algo cálido y olvidado floreció en su pecho: la fe. El amor en los ojos de Jesús era inagotable, como un océano sin. No era un juez implacable, sino un padre esperando a un hijo perdido. Javier se dejó caer de rodillas, incapaz de sostener la mirada. Las lágrimas caían sin control, pero no había vergüenza, solo una purificación lenta y dolorosa. La revisión de su vida había terminado, pero la elección estaba frente a él: seguir adelante, aceptar aquella redención inmerecida, o volver, con todo el peso de las revelaciones a cuestas. Y aunque el deseo de quedarse era abrumador,
Supo en ese instante cuál era su misión. El túnel se dibujó nuevamente a su alrededor. La luz comenzaba a desvanecerse. Javier extendió la mano, deseando aferrarse a aquella paz por un momento más. Pero la voz de Jesús resonó, suave y firme. Ve, adviértele, aún hay tiempo. Y sin poder luchar contra aquella decisión grabada en su alma, Javier fue arrastrado de regreso, dejando atrás el amor incondicional y la paz perfecta. Lo que le esperaba sería más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado pero en su pecho, una chispa nueva ardía, una fe frágil la verdadera prueba acababa de comenzar. El regreso a la luz fue abrupto y devastador, como ser lanzado a un océano furioso tras haber probado la calma de un lago cristalino. Javier se encontró nuevamente frente a Jesús, pero esta vez el entorno había cambiado. La paz del reino celestial dio paso a visiones vertiginosas, escenas de ciudades ardientes, masas agitadas, líderes reunidos en sombras. Era como si estuviera viendo detrás de un velo que había cubierto sus ojos toda su vida. Sin palabras, Jesús comenzó a revelar la verdadera naturaleza de los poderes mundiales, y Javier sintió cómo se desmoronaban todas sus certezas. La primera visión fue la de un gran salón, donde figuras en trajes oscuros discutían en susurros. Los rostros eran indistinguibles, pero sus intenciones eran claras. Javier pudo ver cómo las decisiones aparentemente políticas y económicas eran guiadas por manos invisibles, una guerra espiritual silenciosa librada en cada discurso, cada decreto, cada cifra bursátil. Comprendió entonces que el poder que había perseguido no era más que una ilusión, un señuelo hábilmente colocado para desviar la atención de la verdadera batalla. Los sistemas financieros, las instituciones y hasta los medios de comunicación aparecían como hilos en una red tejida con precisión diabólica. La siguiente visión lo sacudió aún más. Enormes auditorios repletos de gente escuchaban discursos vibrantes, pero Javier pudo ver las sombras detrás de los oradores, influencias oscuras susurrando palabras de odio, miedo y codicia. Era una coreografía perfecta, diseñada para mantener a la humanidad dividida y ciega ante la verdadera amenaza. Los líderes, tanto los idolatrados como los demonizados, no eran más que peones en un tablero mucho más grande, manipulados sin saberlo por fuerzas que trascendían lo humano. Y en el centro de todo, un trono vacío, símbolo del verdadero propósito, el control absoluto, no solo del cuerpo, sino también del alma. Cada revelación era como una daga en su conciencia. Javier vio cómo las guerras se desataban por razones falsas, cómo el hambre y la pobreza eran perpetuados intencionalmente para mantener el ciclo de desesperación y dependencia. La riqueza que tanto había perseguido se revelaba ahora como un mecanismo de control espiritual, una cadena dorada que mantenía a las almas atrapadas en la ilusión del poder y la seguridad terrenal. No había palabras para expresar la magnitud del engaño. La paz inexplicable que había sentido antes se desmoronaba ante la brutal verdad. Y sin embargo, Jesús lo miraba con la misma compasión infinita, como un maestro que desvela las respuestas a un discípulo que aún no las comprende del. Javier quiso apartar la vista, cerrar los ojos, gritar. Pero las visiones continuaron. Vio a familias destruidas, a personas que se quitaban la vida agobiadas por las deudas, a jóvenes arrastrados a conflictos innecesarios, a la fe ridiculizada como un cuento infantil. Y detrás de todo eso, una oscuridad serpenteante, moviendo los hilos con una precisión aterradora. La guerra espiritual era real, y el mayor triunfo del enemigo había sido convencer a la humanidad de que no existía. Las lágrimas corrían sin control por su rostro mientras comprendía cuán profundamente había estado engañado. Todo lo que había perseguido, cada sacrificio, cada traición, no había sido más que un triste tributo a aquel sistema corrupto. Pero en medio del horror, una chispa de esperanza. Jesús extendió la mano, y una nueva visión surgió. Pequeños grupos reunidos en casas humildes, oraciones susurradas en la oscuridad, almas encendidas por una fe inquebrantable. Comprendió que, aunque el engaño era vasto, no era invencible, que la luz aún brillaba, incluso en los lugares más sombríos, y que su misión sería advertir a otros, desvelar el velo, mostrar la verdadera naturaleza de la batalla que se libraba en sí. Su elección estaba clara: o volvía a la ignorancia y la comodidad, o abrazaba la verdad y el peso de la responsabilidad que. El velo comenzó a cerrarse, las visiones se desvanecieron, y la mirada de Jesús se volvió más intensa, como una llama viva. Javier sintió que algo se rompía dentro de él, una resistencia ancestral, una cadena invisible que había atado su corazón durante toda su vida. La paz inexplicable regresó, pero esta vez, era la paz de quien acepta la verdad, por dolorosa que sea. Su vida jamás sería la misma, pero ahora sabía lo que debía hacer. Y, aunque el miedo seguía latiendo en sus venas, el amor y la compasión en los ojos de Jesús lo impulsaban a seguir adelante. La próxima revelación estaba a punto de desplegarse,
Y Javier debía estar preparado. Las visiones no se detuvieron. Javier apenas tuvo tiempo de asimilar la magnitud del engaño, cuando el escenario cambió una vez más. Ahora se encontraba en medio de una metrópolis imponente, rascacielos que parecían tocar el cielo, y pantallas gigantes transmitiendo noticias financieras en una avalancha interminable de cifras y gráficos. Pero algo estaba terriblemente mal. Las calles, antes bulliciosas, se encontraban vacías. El silencio era absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Fue entonces cuando las imágenes comenzaron a fluir, rápidas y despiadadas. Hombres en trajes de lujo arrancándose las corbatas, bancos cerrando sus puertas, filas interminables frente a los cajeros automáticos agotados. El sistema financiero, el mismo que él había venerado y dominado durante años, se desmoronaba como un castillo de naipes. El colapso no era gradual, era brutal y repentino. Javier vio los titulares estampados en las pantallas: caída histórica del dólar, mercados globales en pánico, el fin de una era económica. La desesperación en los rostros de los banqueros, las lágrimas de los inversores arruinados, las familias que lo habían perdido todo. Cada imagen se grababa a fuego en su mente. No había dónde escapar, y las fronteras se cerraban una tras otra. Pero lo más aterrador fue la certeza que se instaló en su pecho. Esto no era un accidente, sino una jugada calculada. El colapso había sido planeado con una precisión diabólica, y las piezas se movían ahora hacia un propósito mucho más oscuro. Entre el caos y las ruinas, surgió una nueva figura. Líderes mundiales aparecieron en enormes pantallas, con voces serenas y rostros casi angelicales, ofreciendo soluciones inmediatas. Javier los reconoció. Rostros familiares de conferencias económicas, presidentes de bancos centrales, figuras que había respetado y seguido con devoción. Sus palabras prometían estabilidad, seguridad, un nuevo orden financiero. Pero detrás de sus ojos, Javier percibió una frialdad antinatural, una ausencia de compasión. Los discursos se volvieron decretos, y los decretos, leyes inquebrantables. La propuesta parecía simple: una moneda única, digital, bajo un control centralizado. Y para acceder a ella, una condición ineludible: la aceptación de una marca. La visión se enfocó en aquella marca, un símbolo extraño grabado en las muñecas y frentes de las personas. No era solo un identificador, llevaba consigo una opresión espiritual indescriptible, como si la misma esencia de los marcados hubiera sido sellada. Javier sintió una repulsión física al ver a las multitudes aceptándolas sin cuestionamiento, arrastradas por el miedo y la desesperación. La paz inexplicable que había sentido antes se quebró, reemplazada por una angustia profunda. La marca no era un simple trámite burocrático, sino un símbolo de sumisión total, espiritual y material, a aquella nueva autoridad. La humanidad estaba siendo encadenada sin siquiera darse cuenta. Jesús permanecía a su lado, sin decir palabra, pero su mirada decía todo. Javier comprendió entonces la magnitud de su misión: advertir a los demás, abrir los ojos de aquellos que aún pudieran escuchar. Pero el miedo se instaló en su pecho como un puño de... ¿Cómo convencer a quienes no querían? ¿Cómo luchar contra un sistema tan vasto y perfecto en su engaño? La visión continuó, implacable. Vio a aquellos que se resistían perseguidos, aislados, tachados de conspiradores y fanáticos. La fe era criminalizada, y las iglesias, profanadas. El nuevo orden no buscaba solo el control económico, quería erradicar toda conexión con, suplantar a Dios por... Cuando la visión finalmente se disipó, Javier se encontró de rodillas, temblando. El peso de lo que había presenciado lo aplastaba, pero la voz de Jesús, firme y llena de amor, lo levantó. El miedo es la cadena más fuerte del enemigo. Libérate de él y habla, aunque nadie escuche. La verdad siempre encuentra el camino. La paz inexplicable regresó, más fuerte esta vez. Ya no era la paz de quien ignora el peligro, sino la de quien acepta la batalla que se avecina. Javier supo que no había vuelta atrás. El nuevo orden estaba a las puertas, y su misión era advertir a todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. La siguiente revelación brillaba en el horizonte, y debía estar preparado para enfrentarla. Las visiones no cesaron. Javier, aún tambaleante que había presenciado, sintió el aire cambiar a su alrededor. La luz dorada se desvaneció lentamente, revelando una sala amplia, repleta de cámaras y periodistas, focos que lanzaban destellos cegadores y voces que se entrelazaban en una cacofonía interminable. En el centro, una figura destacaba: Donald Trump. Su rostro, conocido en todo el mundo, irradiaba una mezcla de determinación y desafío. Pero lo que Javier vio detrás de aquella fachada iba mucho más allá de las noticias. Alrededor de Trump, como sombras danzantes, se libraba una guerra silenciosa, invisible a los ojos humanos. Espíritus oscuros y destellos de luz chocaban en una contienda feroz, una batalla espiritual en pleno desarrollo. Jesús, a su lado, no dijo una palabra, pero su mirada era clara. Javier comprendió entonces que Trump no era ni el héroe mesiánico que algunos proclamaban,
ni el villano absoluto que otros odiaban con pasión. Su papel en aquella guerra era el de un catalizador, una pieza clave que exponía los conflictos ocultos entre la luz y la oscuridad. Las decisiones del expresidente, sus discursos incendiarios, sus errores y sus aciertos no eran más que reflejos de una batalla mayor, una que se libraba en el ámbito espiritual mucho antes de manifestarse en el terreno político. No se trataba de defenderlo ni de condenarlo, sino de entender el propósito detrás de su presencia en aquel momento crítico de la humanidad. Las imágenes cambiaron rápidamente. Javier vio a sus seguidores y detractores enfrentándose con un odio visceral, familias divididas, iglesias en guerra consigo mismas. La figura de Trump actuaba como una antorcha en medio de un campo seco, incendiando pasiones a su paso. Pero lo más perturbador fue entender que ambos lados, tanto quienes lo veneraban como quienes lo despreciaban, estaban siendo engañados. Espíritus oscuros susurraban a los líderes, manipulaban las narrativas, sembraban discordia. La verdadera batalla no se libraba en los votos, ni en los tribunales, sino en los corazones de las personas, en su capacidad de ver más allá del espectáculo político. Entonces, una nueva visión surgió. Trump, solo en un despacho oscuro, miraba por la ventana con los hombros caídos. No había cámaras ni discursos, solo un hombre luchando contra fuerzas mucho mayores de lo que comprendía. Javier pudo sentir el peso de la soledad, la duda, el miedo que devoraba incluso a los más poderosos. Fue en ese momento cuando Jesús habló, y su voz resonó con una claridad aterradora. La batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. La frase se grabó en la mente de Javier como una marca ardiente. La guerra no era contra líderes políticos, sino contra aquellos que movían los hilos desde las sombras, aquellos que usaban la ambición y el odio como armas. La visión se expandió, mostrando a otros líderes mundiales reunidos en cónclaves secretos, símbolos antiguos grabados en sus anillos, discursos cuidadosamente coreografiados para preparar el camino al nuevo orden, y entre ellos, figuras difusas, seres de sombras con sonrisas pérfidas. Javier sintió náuseas. Las decisiones tomadas en aquellas salas no buscaban el bien común, sino el control absoluto, la sumisión de las almas. La figura de Trump, con todos sus defectos y contradicciones, actuaba como una piedra en el engranaje, desestabilizando temporalmente los planes trazados. Pero su papel no era el de un salvador, sino el de un despertador brutal para aquellos que aún dormían bajo el hechizo del sistema. El escenario comenzó a desvanecerse, y Javier sintió una urgencia desesperada. ¿Cómo advertir a los demás sin ser tomado por loco o conspiranoico? Jesús le respondió sin palabras, transmitiendo una paz inexplicable que calmó la tormenta en su interior. La verdad debía ser dicha, sin adornos ni miedo. No se trataba de elegir bandos en una guerra política, sino de preparar a las almas para el verdadero conflicto, el espiritual. Javier sintió una nueva determinación nacer en su pecho. Había visto demasiado para callar. La siguiente visión se desplegaba ya frente a él, y sabía que cada revelación no hacía más que acercarlo a la misión de fin. La luz volvió a rodearlo, cálida y abrumadora, y Javier se dejó llevar, dispuesto a enfrentar cualquier verdad que viniera. La batalla espiritual estaba en marcha, y él debía estar listo para advertir a los demás antes de que fuera demasiado tarde. La luz dorada se desvaneció una vez más, y Javier se encontró caminando en medio de una vasta llanura cubierta de oro limpio. Las monedas caían como lluvia, cubriendo el suelo hasta donde alcanzaba la vista. Era un paisaje hipnótico, una representación perfecta de la obsesión que había guiado su vida. Pero pronto, lo que parecía brillo y riqueza comenzó a derretirse, revelando un fango oscuro y pestilente. Javier retrocedió con asco, comprendiendo que aquella opulencia no era más que una trampa, un espejismo diseñado para encadenar las almas. La riqueza que había perseguido, esa seguridad financiera por la que había sacrificado tanto, no era más que una ilusión creada por fuerzas oscuras para mantenerlo alejado de la verdad. Jesús caminaba a su lado, sus pasos silenciosos, su mirada fija en el horizonte. No hubo necesidad de palabras. Las visiones comenzaron a desplegarse con una crudeza imposible. Javier vio a magnates y banqueros encerrados en oficinas lujosas, rodeados de fortunas que no podían llevarse más allá de... Los veía temblar de miedo, contando obsesivamente los ceros en sus cuentas, mientras la vida se les escapaba como arena. Vio a los pobres, los hambrientos y desposeídos, aquellos que él había ignorado tantas veces, envueltos en una luz serena, sus oraciones elevándose como columnas doradas. La paz inexplicable que Javier había sentido antes brillaba en los ojos de aquellos humildes, no en las arcas de los poderosos. El mensaje era claro. La verdadera riqueza no estaba en los lingotes de oro ni en los edificios de cristal y acero, sino en la fe, en la capacidad de confiar en algo más grande que los sistemas corruptos de los hombres. La comprensión cayó sobre Javier como una lluvia purificadora. Había dedicado toda su existencia a acumular lo efímero,
a construir fortalezas de papel mientras su alma se marchitaba. Las palabras de Jesús resonaron entonces, como campanas en medio del silencio. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y Javier sintió cómo cada moneda que había acumulado se transformaba en cadenas que le pesaban en él. Las visiones cambiaron nuevamente. Vio a familias reunidas en pequeñas salas, rezando con devoción, y comprendió que aquel era el verdadero poder, la única fortaleza capaz de resistir el engaño masivo que se aproximaba. No importaban los mercados, ni las caídas bursátiles. Quienes mantenían la fe no serían vencidos, pero los otros, aquellos que habían hecho del dinero su Dios, estaban destinados a caer junto con el sistema. La paz inexplicable regresó, llenando el vacío en su pecho, y Javier se permitió llorar, no de tristeza, sino de una gratitud infinita por la segunda oportunidad que se le estaba dando. Jesús extendió una mano, y Javier la tomó sin duda. En un parpadeo, se encontró de pie frente a una multitud interminable. Sus rostros eran conocidos y desconocidos a la vez. Colegas, amigos de la infancia, extraños que había pasado por alto en su camino hacia la cima. La voz de Jesús resonó, suave, pero firme. Adviértele, diles que abandonen su confianza en la riqueza y vuelvan a la fe antes de que sea demasiado tarde. La misión estaba clara, pero el miedo seguía ahí, latente. ¿Quién escucharía a un financiero caído en desgracia? ¿Quién creería en las palabras de un hombre que lo había tenido todo y había perdido su alma en el proceso? Pero entonces, algo cambió. Los rostros en la multitud comenzaron a iluminarse, unos pocos primero, luego docenas, centenas, no todos, pero sí suficientes para que la esperanza floreciera en el corazón de Javier. La luz brillaba en aquellos que ya estaban cansados del engaño, en los que comenzaban a cuestionar la dirección en la que el mundo avanzaba. Comprendió que su misión no era convencer a todos, sino alcanzar a los que ya tenían la chispa de la, los que, aunque confundidos, aún buscaban la. No sería fácil, y las burlas y el escepticismo serían constantes, pero el propósito lo llenó de una fuerza no indomable. El oro derretido se evaporó, la luz se intensificó, y Javier sintió que estaba siendo devuelto, arrancado de aquel lugar sagrado. Pero esta vez, no hubo miedo, solo una certeza absoluta. La riqueza y el poder mundanos no eran más que sombras pasajeras frente a la eternidad. Su misión era clara, y aunque el peso de las revelaciones lo oprimía, la paz inexplicable lo sostuvo hasta el último. La siguiente visión comenzaba a desplegarse, y Javier se preparó para enfrentarla con el corazón firme, decidido a advertir al mundo, aunque nadie escuchara. El regreso fue como caer desde lo alto de una montaña, un vértigo brutal que arrancó a Javier de la luz y lo lanzó de vuelta a la oscuridad del mundo material. La paz inexplicable se desvaneció en un instante, reemplazada por un dolor abrumador, una asfixia desesperada y el eco distante de voces humanas. Sus párpados se abrieron pesados, y el brillo frío de las luces del hospital le quemó los ojos. El olor a antiséptico, el pitido constante de las máquinas, los rostros desenfocados de los médicos, todo parecía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. Pero lo peor fue el vacío en el pecho, la ausencia devastadora de aquella paz que había experimentado más allá del túnel. Los médicos se miraban entre sí, incapaces de explicar cómo alguien clínicamente muerto durante varios minutos había regresado. Sin embargo, Javier apenas los escuchaba. Las visiones, las palabras de Jesús, la misión que se le había encomendado se repetían en su mente con la fuerza de un vendaval. La comprensión de lo que había dejado atrás y la urgencia de lo que debía hacer lo consumía. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas sin que él pudiera detener. No eran lágrimas de miedo ni de dolor físico, sino de una angustia más profunda. El peso de la verdad recién descubierta y la certeza de que nadie le cree. Los primeros días fueron una prueba en sí mismos. Médicos, psicólogos y familiares desfilaban a su alrededor con sonrisas forzadas y palabras tranquilizadoras, como si fuera un niño que acababa de despertar de una pesadilla. Fue el trauma, decían. Alucinaciones por la falta de oxígeno, aseguraban otros. Su esposa, fría y distante, apenas sostenía su mirada. Pero Javier sabía la verdad. Los días transcurrían en un limbo desolador, y cada minuto era una lucha contra la desesperación. Quería gritar, contarle a todos lo que había visto, advertirles del engaño monumental y del colapso que se acercaba. Pero las palabras morían en su garganta, estranguladas por escepticismo y las miradas con Sin embargo, la misión ardía en su pecho como un fuego inextinguible. Empezó por los más cercanos, amigos de confianza, colegas de toda la vida. Las respuestas oscilaron entre la burla y la preocupación sincera. Te han lavado el cerebro, le decían uno. Necesitas ayuda, insistían otros. Las puertas se cerraban una a una, y los rostros conocidos se alejaban como sombra. Los rumores no tardaron en propagarse. Las inversiones se desplomaron, sus socios lo apartaron discretamente, y los periodistas olfatearon la oportunidad.
El banquero que habla con Dios, titulaban los periódicos con una crueldad disfrazada de ironía. La riqueza que había acumulado se desvanecía como arena entre los dedos, y la soledad se convirtió en su única compañía. Pero el miedo a la ruina no era nada comparado con el miedo a fallar en su misión. Las noches eran un tormento interminable, con las visiones regresando en oleadas, el colapso financiero, la marca, las almas encadenadas. Javier se arrodillaba en el suelo frío de su habitación, suplicando una señal, una guía, y aunque Jesús no volvió a aparecer, la paz inexplicable regresaba en forma de susurros, de certezas silenciosas. Era suficiente. Lentamente, empezó a escribir. Palabras febriles, páginas interminables llenas de advertencias, de relatos de lo que había visto, de la batalla espiritual que se libraba en secreto. Publicó en foros oscuros de Internet, repartió folletos en las iglesias, habló en reuniones pequeñas donde los curiosos y los desesperados se mezclaban. Las burlas seguían, pero entre ellas surgieron algunos rostros atentos, miradas que buscaban respuestas. No eran mucho, pero bastaban para mantenerlo firme. Cada testimonio, cada pregunta sincera se convertía en una chispa de esperanza. Javier comprendió que su misión no era salvar a todos, sino alcanzar a aquellos pocos que aún podían escuchar. Y aunque el dolor por la pérdida de todo lo que había conocido seguía latiendo, la paz inexplicable volvía, cada vez más fuerte. Los muros de las iglesias se tornaban refugio, las oraciones se convertían en anclas para no sucumbir a la desesperación. Cuando finalmente salió del hospital, el mundo seguía girando con su indiferencia brutal. Las bolsas subían y bajaban, los líderes seguían prometiendo soluciones ilusorias, y la humanidad continuaba marchando hacia el precipicio con los ojos cerrados. Pero Javier, aunque herido y cansado, no se detuvo. La misión apenas comenzaba, y el mensaje debía llegar antes de que fuera demasiado tarde. La paz inexplicable se asentó en su alma como una llama que no podía apagarse. Su vida pasada era polvo, pero la verdad era un peso dulce que estaba dispuesto a cargar, aunque le costara todo. La siguiente advertencia, la más importante de todas, estaba por ser revelada. Y Javier, con el alma ardiendo y la fe restaurada, dio el primer paso hacia el destino que lo aguardaba. El tiempo transcurría implacable, y Javier, consumido por la urgencia de su misión, continuaba su lucha solitaria contra la incredulidad del mundo. Cada día era una batalla nueva, discursos recibidos con risas incrédulas, puertas cerradas antes de que pudiera terminar su mensaje, rostros conocidos que se apartaban, evitando su mirada. Pero la paz inexplicable que había sentido más allá del túnel, esa paz cálida y penetrante, seguía ardiendo en su pecho, sosteniéndolo. No había marcha atrás. Lo había visto con claridad. El mundo se precipitaba hacia un colapso espiritual y financiero inevitable, y la única esperanza residía en advertir a cuantos pudiera antes de que fuera demasiado tarde. Las visiones lo asaltaban incluso en sueños, tan reales como el día en que murió. Vio ciudades consumidas por el caos, mercados desplomándose de la noche a la mañana, familias despojadas de todo lo material. Pero lo más aterrador no eran las ruinas ni el hambre, sino la marca. La gente, en su desesperación, aceptándola como una salvación sin cuestionar su origen. Una vez impuesta, Javier percibía cómo las almas se volvían opacas, como velas apagadas. La paz inexplicable que los había sostenido se desvanecía, y en su lugar quedaba un vacío frío, un silencio abismal. Cada visión era una puñalada de angustia, y cada amanecer, un recordatorio cruel de lo que estaba por venir. Comenzó a viajar, movido por un impulso que no lograba con pueblos pequeños, iglesias olvidadas, auditorios medio vacíos. Los sermones improvisados se convirtieron en su único refugio. No llevaba documentos ni cifras, solo el testimonio de lo que había visto. Hablaba con una pasión febril, las palabras fluyendo como un torrente incontenible. El dinero no los salvará, los sistemas caerán, y la fe será la única fortaleza. No se dejen engañar, no acepten la marca, busquen a Jesús antes de que sea tarde. Algunos asentían en silencio, otros lo tachaban de fanático, pero entre los murmullos y las miradas evasivas, Javier lograba captar destellos de comprensión, ojos que brillaban con una chispa de esperanza y las noches, sin embargo, eran un tormento. La soledad pesaba y los rostros de su familia, de sus antiguos amigos, volvían como espectros acusadores. «Has perdido la razón», le había dicho su esposa antes de marcharse definitivamente, llevándose consigo los últimos lazos que lo unían a su vida pasada. Las cuentas bancarias congeladas, los bienes embargados, las calumnias en los medios, todo había caído sobre él como una tormenta furiosa. Y, a pesar de todo, la paz inexplicable permanecía, un faro en medio del naufragio. Cada amanecer era una elección, callar y regresar a la sombra de la comodidad, o continuar gritando en el desierto. Fue en una noche especialmente oscura, mientras oraba en una capilla vacía, que la última visión se desplegó ante él con una brutalidad devastadora. Vio el colapso final,
no solo financiero, sino espiritual. Multitudes vagando como autómata, iglesias en llamas, la fe ridiculizada y vio líderes mundiales firmando pactos en cámaras doradas, rostros que había visto en las noticias y otros que no lograba reconocer. Y en el centro de todo, un trono vacío, rodeado de sombra. La voz de Jesús resonó entonces, clara y firme, arrancándolo del trance. Aún hay tiempo, ve y adviértele, no te detengas, aunque te llamen loco. Muchos se perderán, pero algunos escucharán. Las lágrimas corrían sin control por su rostro cuando la visión se disipó. La paz inexplicable regresó, abrazándolo como un padre al hijo pródigo. Javier se levantó con las piernas temblorosas, pero con la mirada firme. No importaba el precio, no importaban las burlas. La misión estaba clara: preparar a cuantos pudiera para lo que estaba por venir. La riqueza, los títulos, la fama, todo era polvo y ceniza. Lo único real era la verdad que había contemplado, y la paz que le había sido concedida, un don inmerecido. Así, con el rostro marcado por las arrugas de la batalla, y el alma fortalecida por Javier, continuó su camino. Un profeta moderno en medio de un mundo se desmoronó. El mensaje era sencillo pero urgente: prepararse espiritualmente, abandonar la confianza en la riqueza y los sistemas, buscar a Jesús antes de que la oscuridad cayera por completo. No sabía cuánto tiempo quedaba, pero mientras le quedaran fuerzas, seguiría luchando. La paz inexplicable brillaba en su interior, una promesa eterna en medio de... Y aunque el final parecía acercarse con paso firme, Javier sabía que la luz prevalecería. La misión estaba completa, pero la batalla apenas comenzaba. Después de todo lo que viví y vi, no me queda ninguna duda: la vida que conocemos es solo una fachada, y la verdadera batalla se libra en un plano espiritual mucho más profundo. La riqueza, el poder y los sistemas en los que confiamos son ilusiones cuidadosamente tejidas para mantenernos ciegos ante la verdad. Y lo más aterrador es que el tiempo se agota. Ahora, más que nunca, necesitamos prepararnos espiritualmente, abandonar la confianza ciega en el dinero y las instituciones, y volver nuestros corazones hacia Jesús. No importa cuán oscuro parezca todo, aún hay esperanza para aquellos que elijan despertar y ver la realidad tal como es. ¿Alguna vez has tenido o conoces a alguien que haya pasado por una experiencia similar? Déjalo en los comentarios. Me encantaría saber tu historia. Si te gustó esta experiencia y quieres conocer más revelaciones impactantes, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y no te vayas todavía. Haz clic en el próximo video que aparece en la pantalla, donde te cuento otra experiencia de casi muerte que cambiará por completo tu visión de la vida. Gracias por estar aquí, y recuerda, la verdadera riqueza no está en los bancos ni en el poder, sino en la paz inexplicable que solo la fe puede dar.